Dentro de la película Retablo, las transgresiones y marginalidades juegan un papel muy importante en la vida de cada uno de los personajes. Un claro ejemplo lo vemos en el caso de Noé, quien es el padre del protagonista de esta historia. Al inicio de la película se observa cómo Noé, gracias a su trabajo de ser retablista, era amado y bien recibido por la gente de Ayacucho. Incluso es considerado un ejemplo a seguir para su hijo segundo, por lo que le ayuda a su padre en el taller a realizar este arte del retablo. Además, se le veía feliz al lado de su esposa Anatolia y de su hijo. Parecía que todo iba perfecto. Sin embargo, la relación que Noé tenía con ellos se fue destruyendo poco a poco, y conforme avanzaba la película, su reputación también. Todo comenzó cuando Segundo decide acompañar a Noé para realizar una entrega para la iglesia. Y, como no contaban con un vehículo, debían esperar hasta que alguien los llevara. Cuando van a subirse en el carro, Segundo decide colocarse en la parte trasera para salvaguardar el retablo. Es en este momento donde Segundo quedaría impactado y traumatizado al ver una escena sexual de su padre junto al conductor del vehículo. Fue así como la imagen del ejemplo a seguir que Segundo tenía de su padre se derrumbó. No le parecía correcto lo que Noé realizaba a escondidas. Fue por esa razón que Segundo se volvió distante y cortante con él. Con el pasar del tiempo, Segundo había decidido guardar aquel secreto. No era capaz de contárselo a su madre. No sabía cómo expresar sus sentimientos, por lo que se volvía rebelde la mayoría de veces. En el caso mencionado anteriormente, Segundo marginaliza a su padre no solo por su homosexualidad, sino también por serle infiel a su madre. Dos actos que para la comunidad donde reside Segundo son completamente repudiados. Es así que hay una clara marginalización hacia la gente infiel y homosexual que está internalizada en los personajes. En cuanto a esta última cuestión, las transgresiones y marginalidades hacia la gente homosexual es algo que a lo largo de la película se manifiesta de forma muy notoria. Un importante ejemplo lo podemos encontrar más adelante. Un día, volviendo a casa, Segundo escucha a su madre llorar al tratar de ayudar a Noé, quien se encontraba tirado y ensangrentado. Segundo, al ser mandado por Anatolia, pide ayuda a don Timoteo, quien es el encargado de dar castigos a los que causen disturbios en la zona. El hombre rechaza la pedida de Segundo mencionándole que ya sabía que habían pegado a Noé. Incluso don Timoteo le advierte al chico que se alejen del pueblo porque pudo haber sido peor, haciendo alusión a que fueron ellos los que causaron que Noé terminara como terminó. Y se refirió al acto por el cual Noé recibió el castigo, como hacer cochinadas. Aquel término nos da a entender que la homosexualidad no es una cualidad aceptada ni grata para el grupo social en el que se encuentra Noé. Al ver la reacción de Timoteo frente a esta situación, Segundo se siente enojado y frustrado de no poder hacer nada al respecto, ya que él, aunque no quiera, sigue perteneciendo a una sociedad que cuenta con normas y reglas que castigan de manera brutal este tipo de comportamientos. Podemos llegar a esta conclusión, ya que al final Segundo reflexiona acerca de las acciones de su padre y decide quedarse con él, en lugar de irse con su madre. Por otro lado, existe una escena donde Segundo se encontraba cargando un retablo y sus compañeros se comenzaron a burlar, comparándola con una casa de Barbies mientras le hacían comentarios degradantes. Uy, no, es que quiere pinga. ¿Qué quiere? ¿Quiere? ¡Pinga! ¿Quieres pinga así como tu papi, ah? Que te rellene ese culito. Esto lo hacían debido al que se descubriera la homosexualidad de su padre. Es así como se manifiesta una transgresión a Segundo por el simple hecho de tener un padre gay, y su integridad física y psicológica se ve afectada negativamente. Finalmente, concluimos en cuanto a las transgresiones y marginalidades que toda la familia de Noé se ve afectada por estas. Por un lado, el hijo es acosado por sus compañeros como detallé recién. Por otro lado, la madre se ve obligada a marcharse del pueblo. Y Noé, al ser quien de cierta manera provoca estas hazañas, debido a sus acciones, las agresiones mencionadas y el acoso culminan en un destino fatal para él.
En relación a la segunda pregunta sobre los capitales y la posición social, Noé, Antonia y Segundo viven en una comunidad rural ayacuchana y forman parte del estrato social bajo. Esto se debe en gran medida al carente capital económico de la familia, así como a la falta de legitimidad de sus capitales culturales. Aunque Noé es un conocido y talentoso retablista, su amplio conocimiento sobre la construcción de retablos, que representa su capital cultural interiorizado, no le ha permitido ascender en el entramado social. Esto se debe a que dentro de la sociedad ayacuchana, el oficio de retablista era catalogado como poco masculino. Prueba de ello es cuando Mardonio, un amigo cercano de Segundo, describe a los retablos como casas de Barbies y la labor de construirlos como un trabajo carente de hombría. En ese sentido, el capital cultural de Noé, poco legitimado socialmente, supone un obstáculo para modificar su ubicación en el espacio social. Asimismo, es importante señalar que Noé sí presenta prestigio como retablista dentro de esta comunidad debido al gran trabajo que realiza. Incluso lo llaman maestro. Sin embargo, es el oficio de retablista como tal lo que no le otorga un estatus social elevado, ya que en el contexto en el que se ubica, este trabajo no es propio de un hombre. A pesar de ello, Noé se mantuvo firme en su decisión de enseñarle el oficio de la edificación de retablos a su hijo segundo, quien al comienzo de la película muestra dificultades en el proceso de moldeado y pintado, pero al final logra construir exitosamente un retablo en el que aparecen su padre y él. Esto demuestra que la adquisición de capital cultural interiorizado por parte de Segundo implicó tiempo y esfuerzo, y aunque consiguió seguir los pasos de su padre al convertirse en retablista, este trabajo vinculado al arte y percibido como poco relevante nos hace inferir que Segundo mantendrá su posición social en la clase baja a lo largo del tiempo. No obstante, cabe recalcar que, incluso cuando el conocimiento sobre retablos parece una desventaja a la vista de la percepción social, también configura una ventaja en términos de capital económico, ya que Noé vende este producto a los comerciantes y turistas de la ciudad, lo cual significa que los retablos son una fuente de ingresos para la familia. Por otro lado, dentro de la película se observa que toda la familia de Segundo habla quechua. El conocimiento y manejo de este idioma también forma parte del capital cultural interiorizado de estos personajes. Sin embargo, es posible evidenciar que el uso de esta lengua representa una desventaja en términos de posición social, porque dentro del contexto yacuchano de la película, el quechua se vincula con personas de escasos recursos económicos, hecho que refuerza la posición social que ocupa Noé. Incluso cuando se dirigen a la ciudad, ellos deben utilizar en gran medida el castellano para comunicarse con los comerciantes, debido a que este idioma es la práctica social legitimada entre la gran mayoría de personas de la ciudad. Por ende, esto significa que independientemente de lo culturalmente valioso que pueda ser el quechua para Noé y su familia, lo que cuenta es lo valioso o no que sea ese conocimiento en el espacio social. Y al menos en este caso, el uso del quechua no presenta la suficiente relevancia como para permitir que estos personajes asciendan socialmente. De igual modo, la película demuestra que la familia de Segundo no posee un vasto capital económico. Esto se ve reflejado en sus condiciones de vida, transporte y decisiones de compra. Por ejemplo, dentro de esta escena se evidencia que la compra de una nueva camisa para el año escolar de Segundo es considerado como un gran gasto en el presupuesto familiar. Además, podemos observar que su vivienda está hecha a base de material noble. Carecen de duchas y deben de trasladarse de la ciudad al campo caminando. Estas situaciones muestran la falta de capital económico de la familia, que tanto en dinero como en bienes de poco valor económico condicionan su permanencia en la clase baja. Asimismo, es evidente que Noé no ha accedido a una educación superior, ni posee algún certificado que garantice de forma legal sus conocimientos sobre la construcción de retablos o el trabajo en el campo. Además, Anatolia se desempeña como ama de casa y no ejerce ningún trabajo de manera profesional. Por ello, su carencia de capital cultural institucionalizado
provoca su situación de estancamiento dentro del espacio social y dificulta su movilización. De la misma forma, aunque el capital social de Noé, es decir, su red de contactos, es amplia al comienzo, ellos se encuentran en el mismo punto del espacio social que el retablista, motivo por el que no favorece el ascenso de Noé a la clase media alta. De hecho, cuando el pueblo se entera de sus preferencias sexuales, su red de contactos, que incluye campesinos, ganaderos y religiosos, se ve reducida, debido a que nadie se ofrece a apoyarlo en respuesta a la fuerte oposición a la homosexualidad. Por ejemplo, cuando el padre de Segundo es fuertemente golpeado, Segundo acude a don Timoteo, el buen amigo de Noé, para que lo ayude. No obstante, este declina su apoyo, es decir, un contacto de Noé le da la espalda. Esto demuestra que a pesar del esfuerzo que implica construir el capital social por creencias o actitudes contrarias, la red de contactos puede verse menguada. Con respecto a las relaciones de poder y a las diversas formas de resistencia, tenemos la relación entre Segundo y sus padres. Segundo tiene una relación de poder con sus padres de manera en la que él ayuda a su papá en el trabajo, en el cual consiste en elaborar retablos ayacuchanos. Hay ocasiones en las que sus padres ejercen dominancia sobre él con la simple justificación de que ellos son sus progenitores, es decir, ejercen su poder desde el uso de su rol. Por ejemplo, cuando la mamá les clama a Segundo: hazme caso porque soy tu madre, luego de que él se resista a ayudar a su papá. En este caso, es esta resistencia en la que Segundo ejerce su rol como sujeto activo, ya que él es libre de decidir si ayudar a su papá o no ayudarlo. Así como también él es libre de decidir o tomar sus propias decisiones. Un claro ejemplo es cuando él se va a tomar con su amigo siendo aún menor de edad. Un ejemplo de la resistencia de Segundo en la película es en el momento donde se da cuenta de la verdad de su padre, ya que a partir de ese momento manifestó su descontento y su confusión a través de la rebeldía y la indiferencia hacia sus padres. Esto lo podemos ver en el minuto 51 con 39 segundos de la película, donde la mamá de Segundo se encuentra preocupada por la actitud de su hijo, además de la herida que se había hecho previamente. Al momento de preguntarle al respecto, éste le contesta o le responde con un irrespetuoso tono de voz, resistiéndose a contestarle con la verdad a su madre, ocasionando enfadarla por ese cambio de actitud. De hecho, la resistencia aumentó notablemente en este personaje a partir de ese suceso impactante que sabía que tendría consecuencias en su padre y su familia por culpa de la sociedad de reservado pensamiento en la que vivían. Es esta presión social y pensamientos los cuales influyen en la confusión de Segundo, ocasionando rebelarse hacia sus propios padres por el enojo que lleva dentro. Enojo que lo lleva a romper su rutina o su cotidianidad con su padre al trabajar y demás. Esto se observa en el minuto 59 con 28 segundos de la película, donde observamos la pelea que tiene con su padre antes de escaparse, llegándolo a abandonarlo en ese aspecto y querer irse a Ica. Sin embargo, la madre de Segundo, que a la vez es su autoridad, le impide avanzar con esa proyección, que él ya había decidido. Es ahí donde nos damos cuenta que la relación de poder se interpuso en la libertad del sujeto activo. También podemos observar cómo el padre de Segundo ha manifestado actos de resistencia en la película. Como ejemplo, pondremos la escena donde el padre llora, quien luego de experimentar cómo la sociedad ejerce poder sobre él al no otorgarle la libertad para expresar sus preferencias sexuales, decide aislarse y llorar en privado como forma de resistir a las imposiciones que la sociedad en la que vive ejerce sobre su forma de actuar, sentir y pensar. En conclusión, dentro de la película Retablo se puede visibilizar la existencia de transgresiones físicas debido a la marginalidad de ciertos personajes. Además, los capitales que poseen representan ventajas o desventajas, que al mismo tiempo influyen sobre su posición social. Y por último se observa cómo los personajes ejercen resistencia
ante formas reactivas de poder dentro de su cotidianidad. Gracias.